Pues Ibran, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Bien, muy contento de hablar con ustedes, con su medio, en franco crecimiento, me da mucho gusto. ¿Con quién te has tomado el café más? Así que tú digas, este fue mi mejor café. No lo sé, ¿eh? He tomado quizá con José Antonio Álvarez Lima, uno de los decanos de la política mexicana, con una larguísima trayectoria, que fue gobernador de Tlaxcala, que además quiero mucho yo personalmente, un político sabio, que no se mete en broncas más allá de las necesarias, un buen senador, fue un buen director del Canal 11. Siempre es muy rico platicar con él, pero fíjate que he tenido la suerte de tener amigos entre los de esa generación que tienen posturas muy contrapuestas. Entonces de repente también conversar con Germán Martínez, ha habido largas pláticas. Cuando la primera vez que lo conocí hubo un choque muy natural, ¿no? Por su calderonismo, pero platicamos por un par de horas quizá, debatimos y encontramos coincidencias que habríamos pensado improbables, ¿no? Con él también, y te diría con Manuel Bartlett, desde luego, pero ya parece que te estoy presumiendo, ¿no? Ah, sí. Oye, pero eso sí de Manuel Bartlett me llama la atención. ¿Cómo se dio? ¿En qué contexto? Bueno, hay algo que yo hago con las personas que invito de buena fe, que es invitarlos antes a tomarnos un café o a tener una plática para saber sobre qué podemos orientar en este programa de televisión que tengo en el 11. Bueno, ahorita está descansando. ¿Por dónde vamos a llevar la plática? Para que no sea una entrevista típica, sino una conversación. Entonces, en ese contexto, yo ya lo conocía de antes, desde luego. Yo fui asesor en el Senado, trabajaba con Dolores Padierna en ese entonces. Y pues uno está en el Senado y de repente se encuentra senadores, tiene la oportunidad de platicar con ellos. Ahí fue alguna de las primeras veces que hablé con él, pero este último año, 2021, con la reforma energética, con mi participación defendiendo en algunos foros mediáticos, sobre todo la postura del gobierno, tuvimos la oportunidad de intercambiar, pero esa plática antes del programa, una semana antes o algo así, fue muy larga y llegamos hasta hablar de su ejercicio de gobernador en Puebla, de algunas cosas que han cambiado en el régimen y otras que no. Es decir, logré hablar con él de política un buen rato y la verdad es que hay pocas personas que sepan más que un señor que fue secretario de Gobernación en ese antiguo régimen, que tiene la perspectiva de lo que pesa en los Estados Unidos, en la política mexicana, que tiene una perspectiva de economía política, que sabe qué pesa un fondo de inversión, una transnacional, y que además sabe enfrentarlos, aunque le cueste la fama pública. Por eso me gustó mucho esa conversación. ¿Cómo lidias con esos contrastes cuando tienes que, por ejemplo, pues, aliarte con ciertos políticos que un día pues están en un posicionamiento y el otro pues haciendo política, pero muchos a veces por la inmediatez de las redes y de todo el rollo pues no alcanzamos a dimensionar? Es que creo que sí hay que alejarse un poquito de esa dinámica de la primera impresión. Desde luego que Manuel Bartlett era secretario de Gobernación cuando sucedió la caída del sistema. Pero hay una reconstrucción muy fina de los acontecimientos que muestra que, bueno, primero porque no es tratado de un sistema de cómputo como los conocemos hoy, ¿no? De un sistema informático, sino de un sistema de captura de información por teléfono, que fue la comunicación que se bloqueó. Hay una reconstrucción que hace Bartlett en su libro Demanda por daño moral. Es un libro, por desgracia, que no es muy conocido, en donde cuenta primero las tensiones que ya tenía con cierta ala del gobierno y después cómo la presidencia de la República toma control de eso.
otros episodios muy polémicos dan cuenta de que hay ciertas líneas que sí son rectas en la vida, no solo de Bartlett, sino de otros políticos, pero en la de Bartlett es muy claro que la defensa de la soberanía ha sido siempre una causa. Si pensamos en cada uno de los escándalos, hay una línea que es la confrontación con el imperio. A mí eso me gusta porque casi no tenemos políticos antiimperialistas, y qué bueno que estamos en el Café La Habana para decirlo, pero mira, lo de Camarena, que es un caso que se demuestra que le construyen en la fiscalía en Estados Unidos, que hay testigos comprados, está acreditado todo eso. Fue una confrontación con los Estados Unidos que intentaron desprestigiar a él y a otros políticos mexicanos. Fíjate, Germán Martínez acusó a Bartlett, le dijo, creo que fue así, presunto asesino de Manuel Buendía, ¿no? De hecho, esa es la materia de la demanda por daño moral. Y se presentó recientemente en Netflix un documental que pretendía documentar o esclarecer qué es lo que había pasado. Y lo que se encuentra en el fondo de ese documental, que es interesante, es la presencia de los Estados Unidos y su pugna con Manuel Bartlett al interior de la Secretaría de Gobernación de México, y los problemas con el narco, etcétera, etcétera. Las polémicas actuales y que se revivan cada uno de esos episodios que han manchado la fama de Bartlett, ¿a qué responden actualmente? Bueno, a la intención de los Estados Unidos de no aceptar o no caminar con el cambio que se pretende en materia energética. Entonces sí, estuvo en el PRI, intentó ser candidato a la presidencia, no lo logró, se mantuvo nacionalista y, por lo que preguntabas de la militarización, presidencialista. Es una persona que cree en la institución presidencial y en la disciplina. La institución presidencial no es lo que era en el siglo XX. Sin embargo, sí sigue siendo una de las fortalezas institucionales de este país. Y yo creo que él ha sido congruente con eso y le tengo respeto por eso y por otras cosas. El caso de mis otros amigos es distinto, pero... ¿Y el tuyo? ¿Quién es Gibran Ramírez? Yo soy un profesor que se metió a la política. Soy por accidente un comunicador. Nunca lo busqué. De hecho, apenas ganamos la presidencia de la República, yo me retiro del principal espacio mediático que tenía en la televisión, porque era como representante de Morena y ante representantes juveniles de otros partidos, entre los que estaba Christopher James y Fernanda Caso. Yo quería hacer mi carrera de profesor universitario, acabar mi doctorado y, entre otros, en el entorno del presidente recibí 2 invitaciones. La más insistente fue de Germán Martínez para hacer política desde el Instituto Mexicano del Seguro Social. Era una invitación a gobernar, a cumplir lo que habíamos planteado en discursos e intervenciones desde una institución tan generosa como es el IMSS. Y no acepté porque quería mantener alguna distancia para hacer trabajo intelectual, sí orgánico, sí ligado a Morena, pero que me mantuviera a mí con libertad e independencia a las que nunca he estado dispuesto a renunciar. Entonces me invitó a otro espacio que fue un organismo internacional donde irremediablemente se hace política, y así pude hacer compatibles esa accidental carrera en medios, porque después de que me separo de esa mesa para jóvenes, porque no quería yo ser visto públicamente ni solo como militante ni solo como joven, ¿no? A mí me revienta eso de los espacios exclusivos para jóvenes. Lo tomé porque era un momento de campaña y que había que aprovechar
cada espacio que se diera. Y después de eso me invitan a ser analista en ese mismo medio, a escribir en Milenio, a hacer televisión en Milenio, a hacer televisión en el 11. Y todo se desencadenó de ahí. O sea, empezaste a ser mediático y te empezaron a buscar. O sea, te encontraron a ti los medios. Fue... Sí, yo escribía en el sur de Acapulco. Antes escribía en MX. A mediados del sexenio pasado fui candidato a diputado constituyente por Morena. Tenía un colectivo con mis amigos de la facultad que invitó a López Obrador a ir 2 veces, las 2 veces más recientes que fue, yo creo. Una a darnos una conferencia con aires de meeting y otra a presentar un libro que escribí en colaboración con el doctor Octavio Rodríguez Araujo, que es ahí donde yo desarrollé una relación con él. Entonces estaba mucho más de ese lado, no tanto en los medios de comunicación, sino en mi militancia universitaria, en mi militancia política y en el espacio académico del que me he alejado últimamente. En tu caso, ¿cuál ha sido tu contacto, ya sea indirecto o directo, con el presidente? Él tiene muy buena memoria, muy buena memoria. Pero bueno, yo lo conocí, yo me acerqué a él en una presentación del libro, creo que de Lorenzo Meyer, en el centro de la ciudad, para invitarlo a una de estas conferencias. No me hizo mucho caso hasta que le mencioné que yo era el ayudante de Octavio Rodríguez Araujo, que había sido su maestro en la universidad, y que había sido una persona, un intelectual muy importante, con el que había rebotado ideas mucho tiempo. Ellos estaban distanciados, debo decirlo. Pero me preguntó el presidente López Obrador, ¿Octavio está en esto? Y le mentí, le dije que sí. Y me dijo, bueno, entonces ven la próxima semana a la oficina. Me dieron una tarjeta para que viera la dirección de la oficina. Fui la siguiente semana. Me quedé dormido en unas sillas. En ese entonces era más o menos fácil acercarse por el momento político que se vivía. Sí. Y ¿Eso qué año fue? Esto debe haber sido a finales de 2009. Ok. Sí, entonces sí era más fácil acercarse. Sí, que 2009 fue una elección durísima para nosotros como movimiento. Y me despertó. Me pasó a su oficina, empezamos a revisar fechas, no sé si 2009 o 2010, por ahí es 2010. Y bueno, conversamos un poco, volvimos a conversar algunas otras veces, me invitaron a reuniones para definir o para conversar la postura del movimiento en torno a tal o cual problema. Por ejemplo, la reforma educativa, sobre todo ante la emergencia de Nochixtlán. Me empezaron a encargar algunas tareas internacionales por la cercanía del Colegio de México con los asuntos internacionales o por una estancia académica que tuve en España. Así, digamos, misiones muy especiales y muy concretas, que fue lo que tuve de contacto con su oficina. Después me plantearon otra invitación para ocupar otro espacio en el gobierno de México al principio del sexenio. No se concretó esa, se concretó lo del organismo internacional también porque lo preferí yo. Y bueno, esa fue la relación, una relación no cercana, no continua, sino en asuntos específicos, a veces que tenían que ver con vinculación con sociedad civil, con intelectuales o cosas internacionales. Okay. Oye, ahorita en eso, o sea, estamos pasando ahorita por un momento político donde ahorita, o sea, después de que el presidente le alzó la mano a Claudia Sheinbaum, a mí me llama la atención, la verdad, porque desde ese momento, eso fue a mediados del año pasado más o menos,
Le alzó la mano y la señaló. La señaló. Eso cambió por completo el manejo interno de Morena, es decir, cómo se empezaron a cambiar las relaciones y a moverse las aguas dentro del partido. Uno desde afuera lo ve, ¿cómo lo ves tú desde adentro? No, pues muy pesado. Claro que ha complicado las cosas, ha desatado una guerra. Los que simpatizan con Claudia Sheinbaum porque piensan que ese es el deseo del presidente, quizás sí lo es. Y es que todavía no sabemos si es el deseo o el sueño de Andrés, o sea, digo. Se sienten autorizados a ocupar todos los espacios, a descalificar a compañeros que simpatizan con algún otro. Nos descalifican a los que simpatizamos con Ricardo Monreal. Antes decían Marcelo todavía cabe, pero luego Marcelo tuiteó algo en solidaridad con Monreal o algo así, y 2 días lo estuvieron atacando en redes y cancelándolo. Es un momento complicado que se vio porque además todo eso solo se puede vivir en el espacio público. Sí. En el priismo, por ejemplo, se dan de guadañazos, se cortan los dedos, se atacan con picayelos, pero abajo de la mesa. Pero para eso hay que tener mesa. Y la mesa es una vida institucional partidista, espacios para que se diriman esas batallas. Y en Morena no tenemos eso. Entonces, los guadañazos, los piquetes de ojos y golpes en los oídos son a la luz pública, ¿no? Y creo que eso ha complicado el ambiente político al interior del movimiento. Tenemos la confianza todos siempre en que al final el factor de unidad, que es López Obrador, resolverá de alguna manera el entuerto. Pero hay quienes pedimos que la resolución de ese entuerto sea democrática, nada más. Y con las pruebas que tenemos de que la designación por encuestas ha sido muy sucia, un integrante de la comisión de encuestas, que es Pedro Miguel, incluso llegó a escribir en Twitter: si las encuestas no definen candidaturas, les dan elementos a los encargados de definir las candidaturas para definirlas. Bueno, nos hubieran dicho eso antes y muchos compañeros se habrían ahorrado hacer trabajo, promoción, etcétera, etcétera, porque resultaba que al final había algunos grandes definidores. Y bueno, creo que eso no es justo ni es digno de un movimiento democrático. Las encuestas han resultado una garantía para la arbitrariedad y la opacidad. Para la arbitrariedad, porque hay algunas que se presentan con números increíbles, que es evidente que hubo un dedazo. Y para la opacidad, porque no sabemos de quién es eso. Quienes medran con las encuestas se escudan en el nombre de López Obrador. No sé, lo han visto compañeros en todo el país. Resulta que las encuestas hay que respetarlas porque es lo que quiere el presidente López Obrador. Casi que se pone a palomear, según ellos, las listas de regidurías, ¿no? De representación proporcional, y entonces hay que respetarlo. Porque eso es con lo que juegan los compañeros que definen desde la burocracia del partido. Entonces, hay algunos a los que nos gustaría que las candidaturas se definieran de otra manera, con elecciones primarias abiertas, organizadas por el Instituto Nacional Electoral, claro, que va a ser un instituto totalmente renovado ya para el 2024. ¿Eso donde sabes que lo tienen contemplado dentro de la reforma electoral? O sea, que hayan unas primarias para que justamente evitar este tipo de conflictos, no solamente en Morena, en todos los partidos. Ha habido propuestas. El senador Monreal ha adoptado esa demanda de las elecciones primarias. Algunos otros legisladores las han hecho por su lado, porque Morena no es el único partido antidemocrático, son todos, y están en crisis todos. Todos tienen a la militancia enojada. Sí.
Oye, ¿qué va a pasar? O sea, ahora que mencionas el factor, ahora que dijiste, AMLO es lo único que logra la unidad. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a hacer de Morena el día que Andrés Manuel no esté? ¿Va a desaparecer el partido? Yo creo que no tiene viabilidad. No creo que el partido sobreviva más allá de 2025, si no hay un serio proceso de institucionalización. Pero es que mira, yo no me veo en otra circunstancia sin López Obrador, militando en el mismo partido que Manuel Espino, por ejemplo, ¿no? Que otras personas que se incorporaron recién y que no tienen oficio político, sino que nada más se acercaron con dinero para pagar sus campañas, con personajes vinculados al narco o con despojadores ejidales del sur de la República, con depredadores inmobiliarios. Yo aspiro todavía a que el partido se pueda depurar, porque sus documentos básicos, si se cumplieran, implicarían la expulsión de muchas de estas personas e incluirían la vigilancia a cómo actúan dentro del gobierno cuando ya son gobierno. Sobre todo a nivel municipal ha habido mucho descontento con gobiernos emanados de Morena. Bueno, creo que así como me siento yo, se sienten muchos militantes de los que han hecho trabajo desinteresado, que ha resultado nada más en encumbrar, ahora por nuestras siglas, a los que antes eran nuestros adversarios, o peor aún, nuestros opresores. No son pocos los casos de fundadores de Morena que pensaban que se iban a acabar los cacicazgos cuando ganara el presidente López Obrador, y en la elección de 2018 o la de 2021 nada más le pusieron a un cacique el chaleco de Morena y ganó con eso, y no deja de ser frustrante. Entonces, cuando no esté en la presidencia López Obrador, y si decide no hacer vida partidista, que bueno, él ya dijo que no la hará, la viabilidad de Morena se complica. Desde luego que muchos querrán estar ahí por el amor a la marca. Es que es la marca Morena, justamente. Que no es amor a la marca, que es amor a lo que te da la marca, las posibilidades de ganar. Está instalada ya en la conciencia colectiva del país. Y es atractivo para cualquier político, o sea, independientemente del... O sea, hemos visto cómo chapulinean panistas, o sea, es tentadora para todo político, independientemente de su ideología y lo que piense, o sea, es impresionante. O sea, a mí me llama mucho la atención justo la marca Morena y el factor Andrés Manuel ahí presente, o sea, es impresionante. Ha sido, yo creo que su principal ocupación, su principal aportación es esa, es el cambio de régimen político, por la sencilla razón de que hubo un absoluto cambio en la correlación de fuerzas, absoluto, ¿no? Tuvimos por cosa de 30 años un sistema de 3 partidos, o de 2 partidos y medio, por decirlo así, ¿no? Así se repartían las cuotas en todos los espacios, y eso explotó, voló por los aires el día de la elección. El 1 de julio de 2018 voló por los aires. La configuración ahora es otra. Solo por inercia mediática seguimos hablando de 3 partidos principales. Sí. Porque en realidad hay un partido principal y hay varios partidos medianitos. Yo creo que hay 2, o sea, yo creo que el país está haciendo 2. El bloque anti Andrés Manuel y Andrés Manuel, o sea, ya... Es una definición del espacio que Andrés Manuel ha generado. Que yo creo que debería llevarse a una reforma política que propiciara un bipartidismo, que no va a suceder, ¿no? Pero sería lo deseable. Ahora, el presidente cogobierna con el PRI, ¿eh? Eso les entrega embajadas, sí. Trata bien a sus gobernadores, ¿no? Oaxaca es un primor, ¿no? Provocador también, o sea... No, lo dijo él. Se paró en Oaxaca y dijo Oaxaca es un primor, y todo el mundo entendió lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que
todo el mundo estaba pensando exactamente lo mismo. Oye, y cuéntame un poco de este tema que este conflicto que tuviste con Facundo Malo. ¿Afecta mucho al partido o solamente son peleas así como tuiteras que se quedan ahí? Yo creo que se quedan ahí muchas, si no tienen una promoción estructurada. Por ejemplo, cuando competí para la dirigencia nacional de Morena, Hernán publicó una serie de chismes. Ah, sí me acuerdo también. ¿Qué eran eso? Chismes. Y me dijeron que hace esto y me dijeron... aquí hay una factura que podría ser de chismes. Al nivel de los programas de espectáculo, pero aplicado a la política. Y como él solo ha tenido algunos momentos de relevancia mediática, como una columna que hizo que se llamó Pejefobia, una buena columna, alguna travesura que hizo yendo a ver una marcha, cositas así. Como sabe que solo es notorio en el escándalo, encontró que inventando chismes, agarrando broncas internas. Conmigo lo que tiene es un pleito personal que contaré en su momento. Pero bueno, descubrió ahí su nicho de relevancia. De repente también una manera de acercarse a las personas, ¿no? Te pego para que te acerques, ¿no? Y a ver, y algún arreglo generaremos o algo así. Y ha ido perdiendo mucho espacio. Y la verdad es que mucho de eso me lo atribuye a mí. Por ejemplo, lo corrieron de Televisa y yo sigo en Televisa. Lo corrieron del Canal 11 y yo sigo en el Canal 11. ¿No? Así lo han corrido. Lo corrieron del Heraldo. El Heraldo, le quitaron su columna también. En el Heraldo. Entonces por eso piensa de alguna manera en algunos sitios que uno ha tenido algo que ver o que hay alguna confrontación porque ocupamos espacios mediáticos similares o algo así, y se ha dedicado a eso. Antes hizo muchos esfuerzos. Pero él no es militante. Por ser mi amigo. No, él tiene la fantasía de que es un periodista libérrimo, cuando es el Pepillo Origel. Pero bueno, a todas estas, yo no lo veo claro a él porque veo que coquetea con Morena, pero al mismo tiempo le pega, o sea, digo, y da la impresión de que fuera un militante, pero o sea, yo que estoy desde afuera, digo, no lo veo como un periodista en la realidad, la verdad. Sí, ¿no? Es su fantasía de periodista libérrimo que utiliza sus espacios para rencillas personales. Okay. Absolutamente. Y bueno, a todas estas, hablemos de Ricardo Monreal Ávila. Tu acercamiento con él, cómo empezó esta, y qué opinas de él. Bueno, obviamente desde un punto de vista como político, personal. Yo lo conocí a él durante la campaña a la presidencia de Morena. Que fui a hablar con muchos personajes, ¿no? De primer nivel, de la política morenista. ¿Otra vez estás presumiendo? No, pues me buscaron, algún ruido hicimos, entonces me buscaron, algunos, con otros yo toqué las puertas, y ahí empecé una conversación con él, que había sido eso, una conversación. Yo espero no estar cometiendo ninguna imprudencia, por decirlo así, pero yo me acerqué con él, como con otros referentes, a pedirle civilidad en el comportamiento de sus simpatizantes. Porque como recuerdas, como todas las disputas políticas en Morena son muy intensas, y las calumnias vuelan, y no hay respeto y no hay diálogo. Y se comprometió a que le pediría a sus simpatizantes que me respetaran. Okay. Y lo cumplió, y fue el único que lo cumplió. Okay. Muy claramente. Bueno, no es cierto, los
que simpatizaban con Marcelo también, a pesar de que la mayoría de ellos prefería a Mario Delgado, que no son lo mismo, ¿no? Han sido aliados históricos desde luego, y ahí lo conocí, y ahí empezamos a conversar. Le pedí que fuera testigo de algunos acuerdos, y ahí se dio una relación de confianza, pero cuando acabamos de coincidir plenamente, fue después de que yo escribí un artículo en Milenio que se llama Elecciones primarias pendiente de la transformación. Ese artículo fue en esos círculos comentado. Recordaba yo que se planteó en la reforma política de Ávila Camacho que hubiera elecciones primarias y que lo bloqueó entonces el líder de la CTM, que era Vicente Lombardo Toledano. ¿Por qué? Porque a la CTM lo que le convenía es que hubiera cuotas, diputados CTMistas. Si hubiera elecciones primarias, eso se acababa. Entonces no hubo. Y había una buena argumentación desde entonces para que hubiera. Porque sin partidos políticos, que son entre el pueblo y el Estado, sin partidos políticos democráticos, no puede haber gobierno democrático, ¿no? Ese era el planteamiento, y bueno, ahí lo argumenté. Y platicamos ahí acerca de una alianza para llevar adelante esta intención de las elecciones primarias abiertas y en general de la democratización del partido, de la vida orgánica del partido que tiene que haber y que no hay. Creo que le haría muy bien al gobierno de la República y al cambio de régimen en general, tendría que institucionalizarse. Entonces, a partir de esa confluencia, del respeto mutuo, construimos esa alianza basada en las ideas, primero en las ideas, y después en un genuino sentimiento de que a veces en política pesa más que la ideología o la doctrina que se profese, el origen y la trayectoria. Ricardo Monreal es un político que viene del sector campesino. Es el único que ha recorrido la escalera del poder desde una regiduría. De los 3 posibles candidatos presidenciales de Morena, es el único que sabe lo que es ser regidor. Es un político que viene de abajo, de una familia de clase media baja, que sabe lo que es levantarse de madrugada, empezar una jornada campesina antes de ir a la escuela, que es educado en la escuela pública por completo, que son cosas en las que yo me identifico con él. O sea, ¿te identificaste con ese Ricardo Monreal? Sí, origen. Y presente también. Sí. Y hay compañeros con los que yo podría coincidir más ideológicamente, más cercanos al socialismo, a una trayectoria como la de Claudia Sheinbaum, que estuvo en el PSUM, y en todo el proceso de unificación de la izquierda mexicana, pero con cuyos simpatizantes siempre ha habido esa distancia, ¿no? Sus círculos políticos más cerrados, más sectarios. Ahí estás hablando de Sheinbaum. Sí. Ok. Y con el equipo de Marcelo Ebrard he tenido una buena relación, pero igualmente son círculos más cerrados que responden a otras lógicas y otros orígenes. Por ejemplo, sí hay una constante en algunos de los integrantes del equipo de Marcelo que son egresados del ITAM más que de la escuela pública, ¿no? Entonces todo eso va configurando identidad política. Entonces, después de la coincidencia coyuntural de aquí al 24, de que buscamos lo mismo, que es la democratización de los partidos, vino también esa simpatía personal por su trayectoria y porque, además, fíjate, aunque ha sido el único de los candidatos, de los precandidatos, que no tiene grandes escándalos detrás suyo, es al que peor fama pública han hecho. Y yo digo que responde mucho a una racialización que se hace. Que de repente
tenía esta imagen, ya ves que era bigotón, Sí. es moreno. O sea, tú cuando piensas en un cacique priista, te imaginas algo así, ¿no? Sí. ¿No? Porque es un proceso de racialización que se hizo, porque a la modernización, a partir del sexenio de Miguel de la Madrid, se le puso una cara distinta, que era una cara blanca, urbana, estudiada, etcétera, etcétera. Sí, sí. Okay. Entonces, tiene mala fama, es estigmatizado. Y yo digo, órale, está bien. Yo mismo he sufrido estigmatización, infamia, calumnia, cosa de la que están exentos quienes ya nacieron en los círculos del poder, ¿no? No quieren escalar nada, no quieren llegar a ningún lugar al que no pertenezcan. Y entonces nadie los patea hacia abajo con esas armas de la calumnia y de la infamia. Entonces son varias cosas ahí que nos han unido. Okay. Oye, ahora que hablas ya por último, de la calumnia, infamia, discriminación, ¿cómo lidiaste en ese camino? Bueno, pues es que uno va haciendo callo, ¿no? Desde lo que te molesta en la secundaria, que siempre incrementa cuando te metes en política. Despiertas envidia porque de repente cualquiera que tiene los mismos derechos que tú piensa, yo podría estar ahí, pero no se atrevió a participar o algo. Pues a mí la primera campaña racista que me armaron fue en la Facultad de Ciencias Políticas, porque hicimos este colectivo y presentamos candidaturas a consejerías técnicas. Yo no era candidato, pero era quizá la cara más visible del grupo. Y me pusieron ahí de apodo María Intelectual, porque tenía yo el cabello muy largo, ¿no? Entonces, entre la feminización, la racialización, y bueno, así me hicieron una campaña completa en las nacientes campañas de odio de las redes sociales, que entonces la más importante, bueno, quizás sigue siendo la más importante, digamos la única importante era Facebook. Entonces son cosas que ya he vivido y desde entonces me inventan cosas. Hace poco estaba recordando con una amiga, que por cierto trabaja hace años en el equipo de Monreal, toda esa campaña y lo que nos inventaron o exageraron, ¿no? Que nos atacaban desde por gordos, nos inventaban chismes personales, ¿no? Que tal le pega a su pareja, o que tal es una promiscua, o quién sabe qué cosas. Nuestros adversarios entonces priistas sobre todo, desde la facultad. Entonces eso lo he ido transitando a diferentes escalas. Ahí después en los medios, cuando empecé a hacerme viral por algunas cosas que decía con Leo Zuckerman, o desde mi columna en MX, donde alguna vez denuncié racismo en el restaurante Lardo de Elena Reigadas contra mi hermano menor. Es sistemático. Entonces dejas de escucharlo. Nunca me ha podido mucho. Me preocupa más cuando hacen estos linchamientos en redes o en medios por cómo se sienta mi familia. Okay. A veces a la familia le pesa y además ellos no pidieron meterse en eso. Y les afecta, se preocupan por ti. Claro. O luego los atacan a ellos. Por mi actividad política han atacado a mi papá, han atacado a mi hermano, a otras personas cercanas. Y me preocupa más ahora que tengo un hijo. Hasta ahora he decidido no contestar las calumnias. Hay calumnias muy estúpidas. Ayer me llegó una notificación a Gmail de una columna yucateca, donde dicen que Monreal me mandó a Yucatán a deshacer el suplemento cultural de un diario, porque ahí se agrupaban sectores críticos y había que acallarlos. Yo tengo mucho tiempo sin ir a Yucatán y no sé si se imaginan esas cosas de verdad, si solo hay línea en el partido para difamarme, ¿no? No sé de verdad qué sea. Y aunque no puedo contestar,
ni quiero. Ok. A todas las calumnias y todos los inventos, cada vez que hacen uno, porque entonces ellos te definen la agenda, por lo menos tendré que hacer un librito para mi hijo, donde sí esté todo. Es uno de los libros que tengo pendientes, que estoy escribiendo. Hay una fila de varios que están empezados. Yo creo que ahora es un buen tiempo para encerrarme un poco a terminarlos. Un poco, ¿verdad? Porque la política también es un llamado constante. Oye, yo no veo a Morena como un partido de izquierda, con la pena, o sea, desde mi punto de vista, no lo veo como un partido de izquierda, no sé qué es ahorita Morena. Es que no existe. Es una marca. Ok. Es una marca asociada a un nombre que tiene, más que doctrina o ideología, frases. Frases que se aprende cualquiera, aunque no tenga una formación política y mucho menos una formación política de izquierda, repite y en automático queda purificado. Las frases principales son no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Entonces, si dices eso, aunque seas conocido en tu municipio o en tu estado por mentir, robar y traicionar al pueblo, ya te sientes libre de toda mancha. Hay todo un set de frases, estaría bien recopilarlas, que son como la columna vertebral del proyecto político. El pueblo no es tonto, tonto es quien piensa eso. El tema de los privilegios. Arriba los de abajo, abajo los privilegios. Que son lemas buenos, que tienen una función didáctica muy potente, porque se instalan en la mente, en la conciencia colectiva. Antonio Gramsci decía eso, que un dirigente debe ser sacerdotal y repetitivo. Repetitivo, repetitivo, repetitivo. Porque de esa manera es la única en la que puedes llegar a alcanzar cierta, o a construir una hegemonía en ese plano ideológico, que yo creo que sí, que puede ser un principio, pero que de poco va a servir hasta que no se convierta en una práctica internalizada por los cuadros emanados del partido, con maneras, con formas de apartar a quienes se aparten de esos principios, porque hasta ahora ha servido para que muchos que mienten, roban y traicionan se escondan atrás de Andrés Manuel para seguir haciendo lo mismo.